Bonjour, prof. Bonjour. 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 Comment ça va? Ça va bien? Oui? Ça va bien, merci. Bien. Bienvenue. Esperamos que se conecten sus compañeros. Bien. Hoy día, la clase de hoy vamos a dedicarla a hacer un poco de práctica con la conjugación del imperfecto para que quede claro sobre todo cómo formarlo, ¿no? Cómo crearlo. Y ya luego con ejercicios de, digamos, luego viendo juntos nuevamente las frases que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Ya se puede entender mejor, ¿no? En qué contexto utilizar. ¿No? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a eso? Respecto al contexto, o sea, en qué momento utilizar el imperfecto. No. No, Sí está claro, ¿no? Sí se podría encontrar un poco la correspondencia con el español en este caso. Si no me equivoco. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, ¿no? ¿Okay? Me avisa, me indica. Yo igual voy a estar buscando material para ayudarlos, ¿no? A disipar todas estas dudas que pueden surgir, porque como son es un poco complicado entender de repente no, el uso, o sea, más que todo la formación, yo creo que es un jueguito, ¿no? De práctica y ya uno lo logra. Pero luego el uso, ¿no? El uso es un poco complicado. Entonces, lo que voy a Hasta hacer que voy a ver mi clase. es... Todos días Hola. Hola, ¿alguien quiere decir algo? Ok. Entonces, lo que se está diciendo, ¿no? Este fin de semana voy a buscar material que voy a reunir y les voy a enviar en Classroom un poco de este material extra en PDF para que lo tengan, puedan practicar y puedan ver más cosas, ¿no? Porque no es necesario que vean más opciones. ¿Ok? Bien. Entonces, yo creo que ya podemos comenzar. Bueno, tenemos un grupo considerable de personas conectadas, así que vamos a iniciar. Bien, Andrea G, por favor, ¿podrías leer la pregunta? Y Jimena, la respuesta. On est quel âge aujourd'hui? On est quel jour aujourd'hui? Voy, prof. Sí, sí. On est vendredi 29 janvier. Aujourd'hui, on est vendredi Ujú, 29 ujú. janvier 2021. Ok. Escuchen bien como lo digo yo. On est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, on est vendredi 29 janvier 2021. ¿Ok? ¿Claro? Janvier. Aquí la R final no se pronuncia. Es janvier. ¿Ok, chicos? Chicas. ¿Está bien? Ok. Bien. Sí. Entonces, el día de ayer habíamos visto un poco de frases para aprender, y más que todo, ¿no? Tener en cuenta en qué contexto utilizar este imperfecto. Y yo creo que gracias a esto ya pudimos ver, ¿no? En qué contexto lo podríamos utilizar. Entonces, para acciones pasadas, repito, déjame que regreso a la diapositiva del uso. Para evocar situaciones o descripciones pasadas, acciones que en el pasado se repetían, tenían una cierta repetición. Asimismo, vamos a utilizar el imperfecto para hablar de recuerdos, para decir, je me souviens quand j'étais petit, j'allais souvent à l'école de danse parce que j'aimais danser, etc. ¿No? Entonces, para evocar recuerdos de tiempo atrás, obviamente el pasado, vamos a utilizar el imperfecto. ¿Okay? On va utiliser l'imparfait. ¿Sí? Y también vamos a utilizar el imperfecto para hablar de acciones pasadas donde no vamos a especificar ni inicio ni el fin, ¿no? De estas acciones. ¿Ok? Entonces, yo como les había mostrado en la parte de los ejemplos, ¿no? Usualmente se utiliza también para decir quand j'étais petite, cuando yo era pequeña, ¿ok? Etcétera. Pero no está solo en este ámbito, sino que también lo podemos utilizar como en la frase que habíamos visto,
Il y a 12 ans, j'avais un chien. ¿No? Hace 2 años tenía un perro. ¿No? Este j'avais, yo tenía. No, tenía un perro. ¿Qué quiere decir este j'avais? Una acción que está en el pasado, pero que en el pasado era recurrente, ¿no? Porque tener un perro no es que lo tenga un segundo y luego ya no. No, tener un perro no implica tenerlo por regular tiempo. Entonces, es una acción que sucedió en el pasado, pero que igual tuvo un espacio de tiempo considerable. O sea, no fue una acción que inició y terminó enseguida. ¿Okay? Para eso vamos a ver con el passé composé, que es el siguiente tema. Pero ahora estamos viendo el imperfecto. ¿Oui? Entonces, por ejemplo, en frases, ¿no? Quand j'étais petit, j'allais à l'école. Quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de sottises. ¿No? Hacía muchas travesuras. Entonces, todo este tipo de acciones los vamos a utilizar para, digamos, poner como ejemplo nuestro imperfecto. ¿Ok? Entonces, ayer habíamos visto un poco el contexto, el uso, y hoy día vamos a ver, practicar más la formación. O sea, cómo crearlo, cómo conjugarlo, que eso es también importante, porque yo creo que el uso sí está claro, pero hay que ver cómo se conjuga, o sea, cómo hacemos todo este tipo de conjugación. Bien, entonces ayer había mostrado esta diapositiva con pasos a seguir para obtener nuestro imperfecto. Ok, la base del imperfecto es la persona nous de la conjugación del presente. Entonces, para quien no esté tan familiarizado con las conjugaciones, primero que todo, recuérdense que en A1 hemos visto la conjugación de los verbos y también hace poco hemos visto nuevamente la conjugación de los verbos en ER y en IR del presente. Entonces, aquí no hay nada más que decir, sino que estudian. Tienen que tomar sus diapositivas y leerlas, estudiarlas, buscar más verbos, buscar más cosas e intentar practicar. Yo en este fin de semana, repito, para los que se acaban de conectar, voy a adjuntarles material extra en Classroom para que lo puedan ver, descargar sobre los verbos en ER, sobre los verbos en IR, sobre el imperfecto, ¿ok? Para que tengan más material, pero no se pueden quedar solo con lo que les doy yo. Por favor, busquen también ustedes forma de practicar, sobre todo con las conjugaciones. ¿Por qué? Porque ahora estamos entrando a ver tiempos verbales que no son tan simples. O sea, por ejemplo, ahorita estamos viendo el imperfecto, que es un tiempo del pasado simple. ¿Por qué? Porque se conjuga solamente con el pronombre y el verbo, y ya está. En cambio, cuando vamos a ver ahora dentro de poco, bueno, la siguiente semana, el passé composé, no, es un pasado compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque no tiene únicamente el verbo, sino que vamos a necesitar un auxiliar para decir cosas. ¿Ok? Entonces ahí entra en juego la conjugación de los auxiliares. Entra en juego también un nuevo tema de los participios pasados. Y si ustedes ahora esto lo dejan así y se quedan solo con mi explicación y no practican con otros medios, van a tener dificultad con esas cosas. Y con el temario tenemos que seguir adelante y continuar. Entonces, lo que sí les digo es que yo les voy a dar material para que puedan leer también cosas, tener más oportunidades de practicar, pero ustedes no tienen nunca que quedarse con esto. Busquen un modo de practicar como en otros sitios web o buscar en internet, por ejemplo, pueden buscar conjugación imperfecto. Entonces ya ven otro material sobre cómo funciona la conjugación del imperfecto, ven otros verbos para practicar. Entonces eso es lo que les recomiendo vivamente de hacer, porque yo no podría dedicarle solo una semana a explicar un tiempo verbal, porque si no, no avanzamos. Entonces, ya que tengo un temario que continuar, y que me exigen que lo continúe, entonces les recomiendo esto, ¿no? Así que más que darles los pasos para obtener la conjugación, más que darles el contexto de uso y un poco de práctica en clase, que es lo que vamos a hacer ahora, ya el resto está en ustedes, ¿ok? Eso se los quería comentar solo un modo de ser más, darles más oportunidades para que puedan buscar más cosas ustedes mismos y mismos, ¿bien? Entonces, habíamos visto estos pasos para obtener el imperfecto. Entonces, habíamos dicho que el primer paso es pensar en el verbo, la conjugación del verbo en la forma presente. De todas esas conjugaciones hay que tomar nous, la que está con nous. Entonces, en el caso del verbo regarder, habíamos dicho que se tomaba nous regardons. Ahora, a ese nous regardons
Primero que todo, quitamos el pronombre. Entonces nos queda regardons. A ese regardons le quitamos la terminación y nos queda regarde. Ese regard, que lo tenemos aquí a la derecha, aquí, este de aquí, es mi base, es la base de la cual yo voy a conjugar todo mi imperfecto. Entonces yo empiezo. Je regarde, porque la primera terminación es AIS. Tu regardé, porque también aquí la conjugación del tú es AIS. Pero atención a la pronunciación, es E. E. La tercera del singular es también E, pero se escribe AIT. Y otra más que se va a pronunciar igual E, o sea, que se va a pronunciar igual, la terminación igual que las tres primeras de la forma singular, va a ser la última plural. Il o el regardé. Luego pasamos a nous y vous, que se le añade a la base que teníamos, IONS en nous, y a vous se le añade IEZ, y se pronuncian nous regardions, vous regardiez. Se escucha claramente la I, ¿ok? Porque esa va a ser la señal que le vamos a enviar a nuestro cerebro de que estamos hablando del imperfecto y que no estamos hablando del presente. Porque si yo quiero hablarlo aquí del presente, yo digo nous regardons, pero el imperfecto es nous regardions. Así que muy importante aquí pronunciar las I para que no se confunda con el presente. ¿Ok? Entonces, teniendo aquí en pantalla las terminaciones a añadir a cada base y cada conjugación del imperfecto, ayudémonos ahora a crear las conjugaciones para los siguientes verbos que vemos aquí. Parler, travailler, finir, manger, faire. ¿Ok? 5 verbos. Los vamos a conjugar juntos. Primer verbo, el verbo parler. Ayúdenme. ¿Cómo hace, perdónenme, a la primera persona del imperfecto? Mira, ellos traen sus Je galletas. parle. Je parle. Je parle, ¿ok? A-I-S. Je parle. ¿Por qué? Primero, a ver, antes de seguir esto, veamos. ¿Cómo hace la forma de nous, el presente? Parler. Parlons. Parlons. Pues Nous así. parlons. No. Nous parlons. Y hemos dicho que hay que quitarle el nous. ¿Y qué otra cosa? Es On. el on. El ONS. Entonces nos queda parle. Este parle va a ser la base con la cual yo formo toda la conjugación del imperfecto. Entonces lo volvemos aquí. Je parlais. Yo hablaba. Siguiente. Tú Parler. parle. Hay ese nuevamente que es la terminación adecuada. Después, Il, parla. El on. il, El, on, elle, on, parle. parler, que se escribe A-I-T. Muy bien. Luego, Nous Nous Parlions. nous parlions. parlions. Voilà, nous parlions. Siguiente. Vous, Vous parliez. Parlier. vous parliez. Y aquí la última, il o elle, Parlez. Parler. 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 Que la terminación es I-E-A-I-N-T, pero la pronunciación es idéntica a las tres primeras del singular. ¿Okay? Je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait, il, elle parlait. ¿Okay? Y ya las únicas que cambian son nous y vous, que tenemos nous parlions y vous parliez. ¿Sí? ¿Ça va? Ça va. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí. Para todos. Sí. ¿Alguno que no entiende, que no sabe por qué? Ahora es el momento. Yo lo único que no me tocó saber por qué se le agrega el on en el. Eso es no solo por la conjugación, sino el on. Dices en nous y vous. No, en No, creo que se refiere a después de Al tu principio, ¿verdad? ¿no? El on.
Ah, el on, dices el A pronombre. la tercera No, persona. ok, perdóname. Pensé que te referías a la terminación de alguna. Sujeto Mm, No, el pronombre, es que el pronombre es parte de esa parte, ¿no? Entonces, al Ok. ser parte de, o sea, yo usualmente no lo he incluido porque daba por hecho que sabían que había on también, pero error mío probablemente, pero en las conjugaciones de todos los diccionarios o sitios web van a encontrar, ¿no? Esta parte, el on, porque el on es un nu, pero tiene, o sea, tiene el mismo significado de nu, pero, o sea, digamos, significado mental, porque no lo podríamos traducir como nosotros, sino, o sea, tiene el mismo significado de nu, pero se conjuga como tercera persona singular. Entonces, más Simplemente- genérico. Entiendo que entonces simplemente es acompañamiento, pero es mudo, por así decirlo. Em, no, porque sí podríamos utilizarlo. Por ejemplo, si queremos decir, o sea, es mucho más familiar decir on que decir nu. O sea, nu se utiliza o sea, si tiene su uso general, lo podemos usar como queramos. No hay una regla que diga acá va on, acá va nu. Pero las personas, bueno, en sí, coloquialmente hablando, ¿no? Usualmente se utiliza on. Por ejemplo, para decir estamos de vacaciones, ¿no? Una persona así que habla francés, francófona, no diría nous sommes en vacances. Diría on est en vacances, ¿no? Este on es más familiar. O sea, se utiliza más así en contextos más familiares, ¿no? Con gente entre que conocemos, es más familiar. Entonces, y el on tiene el significado de nu. O sea, esta quiere decir estamos de vacaciones, pero se conjuga como tercera persona singular. O sea, on est. No dice on som o on som. ¿Ok? No sé si me dejo entender. O sea, este on está dentro de las conjugaciones, la van a encontrar siempre, dentro de, junto con il o el u on, pero se conjuga, o sea, tiene el significado de nu, o sea, del plural, pero se conjuga como tercera persona singular. Ujú. Otro ejemplo. Podemos decir, por ejemplo, nous parlons français. Nosotros hablamos francés en el presente. ¿Okay? ¿Cómo lo convierto a on? ¿Cómo diría utilizando on? O un parle. Voilà. On parle français. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Entonces, mientras que este es más formal, pero formal en el sentido de que, o sea, no confundamos. A ver, que cuando digo formal no quiere decir que está circunscrito solo a situaciones formales. No, cuando digo formal es que la escritura es digamos, la más extensa, la más, digamos, formal, ¿no? La que vamos a encontrar probablemente, ¿no? Siempre. On es una cuestión, es más genérico, on es más familiar. O sea, es más así como vamos a decir. Mientras que a ver, se los pongo en estos términos. Nous parlons français, nosotros hablamos francés. En cambio, on parle français lo podemos entender como hablamos francés. O sea, como que es más familiar, ¿no? Es como que no tan Más light. extenso, ¿no? Exacto, ¿no? Algo así. Pero este on, a pesar de que tiene la concepción de nous, se va a conjugar como tercera persona singular. Es por eso que yo digo on parle y no digo on parlons. Porque on es parte de tercera persona singular. ¿Sí? Ok. Sí, ok. ¿Ok? Entendido. A ver, espérenme que me escribo esta situación para mostrarles también más documentos sobre esta cosa, porque me interesa mucho que todo este tipo de nuance, que se llama un poco de matices, las comprendan, ¿no? Que es parte de comprender bien un idioma. Entonces, situación de on también incluida en el material extra que voy a enviar el fin de semana. ¿Bien? ¿Claro? Está fallando, ¿verdad? ¿Perdón? Está fallando. ¿Qué cosa está fallando? ¿Yo? ¿No se ve bien algo? Yo creo que tiene problemas con su audio. ¿Yo? No. Ah, ok. Disculpen, es que escuché a alguien que dijo está fallando, pensé que se refería a mí. Bien, entonces tenemos aquí la conjugación del verbo parler. ¿Okay? El verbo parler, ¿qué significa parler? Hablar. Hablar. Hablar.
Perfecto. Ahora vamos a ver la siguiente conjugación del verbo travailler. Veamos. Tenemos nous. ¿Cómo hace travailler en nous del presente? Trabajar. No, Traba- caballón. Nous travaillons. Ok. Trabajé. Ok, entonces, ¿cómo podríamos hacer la conjugación con el imperfecto? Quitamos ONS Trabajé. Luego, y NUS. entonces, quitamos ONS, quitamos nu y nos queda nuestra base. Caballáis. Bueno, Nuestra base. ¿Ok? Entonces, empezamos. Je, caballé. Je travaille. j'ai travaillé. Trabajé. Vaya, travaillé. Voilà. Tu, Yo trabajé. tu travaillé. Trabajé. Siguiente. Il, Trabajé. elle, On. Caballé. travaillé. ¿Ok? Entonces, hasta aquí se comprendió, ¿no? AIS, AIS, AIT. Y la pronunciación es la misma para todas. Ahora, ayudémonos con la pronunciación y hagamos cuál es la otra, la que sigue, que tiene la misma pronunciación. Trabajón. La tercera del plural. Trabajón. La de il, el, El, il o el, caballé. travailler. Oui, c'est la même prononciation, mais on va écrire A-I-E-N-T. OK? Mais tous les quatre ont la même prononciation. Oui, je travaillais, tu travaillais, ils ont travaillé, il, elle travaillait. Ok, ahora hagamos las que son distintas. Nous, Trabajé. Caballón. nous travaillions, Trabajé. Vous, Trabajé. vous travaillez. Voilà. Trabajé. ¿Y qué significan todas estas conjugaciones? ¿Cómo se traduciría entonces en español? En trabajo. Ese es otro pasado. Trabajé. Ah, sí. ¿Trabajaba? Ajá, trabajaba. Yo trabajaba, tú trabajabas, él, ella trabajaba. Nosotros trabajábamos, ustedes trabajaban, ellos, ellas trabajaban. ¿Okay? Una acción que duró probablemente regular tiempo en el pasado, pero está bien siempre dentro del pasado. ¿Okay? Si yo quiero decir yo trabajé, ¿okay? Si quiero decir yo trabajé, pues ahí se utilizaría el passé composé, que lo vamos a ver la siguiente semana. Es una acción que ya le estoy dando un fin. O sea, ya le estoy dando ya un fin preciso, o sea, una terminación ya. Yo ya sé, entonces voy a especificar que ya yo trabajé. Por ejemplo, yo trabajé el año pasado desde tal fecha a tal fecha. ¿Sí? O yo trabajé en un proyecto, bla, 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 con una empresa. Entonces, es una acción que yo ya quiero especificar que tuvo un fin y que tuvo un inicio, tuvo un fin y ya está. Entonces, esta también tiene inicio y fin, pero no se especifica, simplemente es más ambigua y es más una cuestión de especificar así una acción que es pasada, pero que en el pasado tuvo cierta frecuencia. ¿Okay? Por ejemplo, también vamos a entender la diferencia entre imperfecto y passé composé. Por ejemplo, en acciones en las que vamos a decir, cuando yo era niño, quand j'étais petit, je mangeais beaucoup de chocolat, ¿no? Comía mucho chocolate. Entonces, una acción que yo sé que cuando era pequeño yo comía mucho chocolate. O sea, no lo comía una o dos, sino varias veces, ¿no? Cuando yo era pequeño. Pero con el passé composé diríamos cosas como hier, je mangé une pizza. Hier, j'ai mangé une pizza. Ayer comí una pizza. Especifico cuándo, ayer. Y la acción de comer, en este caso, no es una acción repetitiva, sino que estoy especificándola con la palabra ayer. Ayer comí una pizza. Inició y terminó, ayer. Ya está. Entonces, es passé composé. Sobre todo también porque lo utilizamos con el auxiliar y con el verbo.
Pero bueno, no los complico, eso lo vamos a ver más a fondo la siguiente semana, seguramente con más explicaciones. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No. Entonces queda nada más como yo trabajé. Punto. En este caso yo trabajaba. Ah, ok. Ujú. Merci. Oui, de rien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Que tengo que Mm-mm. mostrarles una actividad. Mm-mm. ¿No? ¿Bien? No. Bueno, no sé qué hice. Ok. Ok, entonces, a ver, ahora. Classroom, actividad para Classroom. Teníamos ya la actividad con los verbos en IR, que las voy a corregir el fin de semana. Para quien me lo ha enviado en Classroom, va a ser más fácil para mí. Para quien me lo envió en WhatsApp, también voy a revisarlos el fin de semana. eh, Así que no se preocupen, ¿ok? Solo que las personas que me lo envíen por WhatsApp, usualmente a mí, yo luego tendría que descargar y poder revisar en otro dispositivo y demás. En cambio, si me lo envían en Classroom, para mí es mucho más fácil porque abro todo desde el mismo dispositivo y corrijo directamente ahí, no añadiendo comentarios. O sea, ya no tendría que utilizar más. Pero no se preocupen, yo entiendo que a no todos les funciona bien Classroom, así que no pasa nada. Entonces, la actividad que voy a publicar en Classroom hoy es hay que traducir estas frases al francés. Son todas con el imperfecto. Entonces, usted venía a menudo a este restaurante. A menudo ya lo vimos cuando vimos los adverbios. Usted, pues ya sabemos, ¿no?, cuál sería el pronombre a utilizar. Ahora habría que ver la conjugación del verbo venir Ya. al imperfecto. ¿Ok? Ujú. Después, él encontraba mi herramienta. Había que buscar aquí el pronombre él, ya lo sabemos. Herramienta, no lo sabemos, ok, hay diccionarios en internet, word reference, buscamos qué significa herramienta en francés, utilizamos el posesivo adecuado, que ya lo vimos en A1, y habría que ver el verbo conjugado al imperfecto, encontrar. Ujú. ¿Ok? ¿Cómo se Ujú. diría? Entonces, así hay que ir haciendo todas estas frases. ¿Ok? Por favor, envíenlo en Classroom o por WhatsApp, quien no pueda, y yo las voy a corregir. Así que el día lunes hacemos a inicio de clase corrección de verbos en IR y corrección de esto en pantalla. Solo voy a mostrarles cómo eran las formas correctas. Y luego iniciamos un nuevo tema. ¿Ok? Ah, prof, se supone que son 3 actividades las que tenemos pendientes, ¿no? ¿Cuál Para era la tercera? la primeritita que nos dejó, que dijo que la hiciéramos, que no había una fecha, pero que la hiciéramos. El verbo en IR. Ujú, Ok, esa es una. La segunda sería esta. ujú. Ah, ¿Y ok. la tercera? Ah, no, porque pensé que se me había olvidado algo, discúlpame. No, Que a veces... porque Ah, no. aparte, o sea, Ajá. yo entiendo que lo que teníamos que hacer de los verbos lo teníamos que subir también, lo de ayer. Sí, sí. O sea, te refieres, claro, No, tienes razón. Sí, la sí, cosa. ya entendí a lo que vas. Sí, había una actividad de los verbos en IR en Classroom y luego Ajá, ahorita ahí está. Nosotros serían 2. ¿Sí? ajá, sí. Ok. Sí, no, espérame que les comparto que no quiero alocarme, no estoy alocando, es que tengo tantos grupos que Sí. seguir que de repente me olvido. A ver, ¿qué tenemos? No, esto sería 6:30, disculpen. 9:30, acá está. Tenemos eh, ejercicios sobre los verbos en IR. Ujú, Y ahora teníamos la semana pasada ejercicios para el fin de semana que eran estas preguntas que voy a terminar de corregirlos en estos días. Pero ya como la primera parte la vimos en clase, ya entonces quedó. ya digamos la segunda nomás quedaría nomás para ir viendo que eran respuestas libres. ¿Ok? Ok. Luego, los verbos en ir, que lo acabamos de ver, y luego va a estar esta nueva actividad de hoy. Ok. ¿Sí? Sí, Bien. sí, es correcto. Ok. Bien, entonces tenemos 5 minutos más, ¿se acuerdan, no? Sí. Ok. Vamos a ver un pequeño video que les había preparado sobre la Torre Eiffel, ya que hoy día debería ser eh, también día de cultura, como usualmente. Entonces les quería mostrar un pequeño video sobre la Torre Eiffel y luego otro video más que grabé yo cuando estuve por allá. Así que voy a mostrarles mi pantalla y vamos a ver este video que habla sobre un poco la construcción, bueno, la historia así rápida, contada con sketch, con drawing, sobre la Torre Eiffel. ¿Ok? Vamos. Ok,
cómo, por ejemplo, hay en diferentes países hay representaciones idénticas. Por ejemplo, en Las Vegas también hay una que no sé si es no, seguramente no es del mismo tamaño, es más pequeña, como lo he dicho en el video, pero no solamente se quedó, ¿no? Se quedó en París, sino que también se intentó reproducir en otros lugares. De hecho, en otros países se ha tomado el símbolo de la torre también un poco para, perdóname, un poco para, ¿cómo se podría decir? No copiar, sino inspiración para crear monumentos significativos de la ciudad. Uno de ese tipo de torres que se han ido creando es también, por ejemplo, la torre de Tokio, ¿no? Que podría encontrarse una especie como de similitud a la torre Eiffel, ¿no? Por ejemplo, déjenme que les muestre una foto y ya me dirán ustedes. Miren la torre, esta es la torre de Tokio. Esta es la Torre de Tokio, ¿no? Es un poco parecida en estructura también a la Torre Eiffel. Y la Torre de Tokio, justamente presentada en 1957, es también, ¿no? Ahora se ha convertido en un monumento imperdible de Tokio. O sea, muchas personas van a Tokio y ahora dicen, vamos a ver la Torre de Tokio. Entonces es justamente eso, ¿no? La Torre Eiffel, que empezó como un monumento de representación de la modernidad, pero de repente se volvió también, ¿no? Tan famosa que otros países han intentado replicar un poco lo que pasó en Francia, ¿no? Con la Torre Eiffel. Y como mostró en el video, pues además de ser famosa y sobre todo ser el icono de la ciudad, del país, es también, ¿no? Una especie como de elemento romántico de la ciudad, porque en las noches, cuando llega la noche en París, hay una zona que no es directamente ahí donde está la torre, o sea, no la parte ahí, sino al frente, unos cuantos cientos de metros al frente, donde puedes observar la torre completa, y cuando llega la noche a una cierta hora se ilumina. Entonces se ilumina siempre a la misma hora todas las noches y tiene como una especie de mini espectáculo, que es el que yo pude grabar hace unos años cuando estuve por allá de noche, porque esta vez que estuve ahí, estuve de día y pues no, había mucha niebla, así que no tenía sentido. Pero esto sí, así que se los quería mostrar, solo encontré. Esta es la parte cuando se ilumina. Entonces todas las personas esperan ese momento, esperan ahí, se llena, bueno, antes de la pandemia, se llenaba esa zona delante, ¿no? Para ver este espectáculo de iluminación de la Torre Eiffel, que además también se ilumina de diferentes colores en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando es la fiesta de la Revolución en Francia, cuando se conmemora la Revolución, los colores de la Torre Eiffel es toda la bandera, ¿no? Y así también, por ejemplo, cuando hay eventos importantes de la ciudad, igualmente. Entonces me parecía importante darles un poco de información sobre la Torre Eiffel y espero que les haya gustado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? No, ninguno. Gracias por compartir. Muchas gracias, De nada. profe. Gracias. De nada. Entonces aquí quedamos el día de hoy. Por favor, consulten este fin de semana en Classroom, van a tener material y la actividad. ¿Ok? Y ante cualquier duda, por favor, escríbame. ¿Bien? Oui. Merci, prof. Sí. Alan, di, Au bon revoir. week-end. Merci, Au revoir. bon weekend. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.